tardes. Vamos a continuar y complementar dos trabajos que ya entregamos a eldial.com oportunamente, referidos al impacto del coronavirus COVID-19 y la propiedad horizontal. Esto es, el impacto que la pandemia ha tenido en la normativa referida a consorcios y conjuntos inmobiliarios. En los últimos días se han dictado otra serie de medidas, regulaciones, con respecto a consorcios y conjuntos inmobiliarios y que también abarca a los consorcistas que integran dichos consorcios. Podemos mencionar en primera medida el DNU 311/2020, por el cual, a través de la emergencia sanitaria, se decide la abstención del corte de servicios en caso de mora o falta de pago. Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable no podrán suspender o realizar el corte de los respectivos servicios a los usuarios y a las usuarias indicados en el artículo 3 de la referida norma. Otra de las novedades que nos trae la legislación, tanto en sentido material como en sentido formal, es el DNU 312/2020, por el cual se suspende el cierre de cuentas bancarias. Hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, se suspende la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación. También por esta norma se suspende inclusive la obligación respecto de las instituciones crediticias que deban requerir a los empleadores en forma previa al otorgamiento del crédito una constancia o declaración jurada de que no adeuden suma alguna en concepto de aportes o contribuciones. Esto es, que aquellos consorcios o conjuntos inmobiliarios que quieran recurrir al crédito podrán ser beneficiados por esta medida. El DNU 316/2020, por su parte, estableció un régimen de regularización de deudas y se establece la prórroga por este DNU hasta el 30 de junio de 2020. Siguiendo con las enunciadas medidas con respecto a consorcios y propiedad horizontal, podemos mencionar el DNU 319, en donde se habla del tema de las hipotecas. Ahí se establece que hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la cuota mensual de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentran ocupados con el referido destino por la parte deudora o quienes la sucedan a título singular o universal, no podrán superar el importe correspondiente por el mismo concepto al mes de marzo del corriente año. Esta misma medida de congelamiento y por el mismo plazo fijado en el párrafo anterior, es decir, hasta el 30 de septiembre del año en curso, se aplicará a las cuotas mensuales de los créditos prediarios actualizados por la unidad de valor adquisitivo. Con respecto a esta norma, vamos a hacer referencia a un audio que ya ha publicado en el suplemento especial de coronavirus y efectos jurídicos de la pandemia, eldial.com, donde hacemos referencia al DNU 319 respectivo a las medidas. Pasamos al decreto 320/2020, que también fue publicado, al igual que el 319, el pasado 29 de marzo del corriente año en el suplemento del Boletín Oficial de la República Argentina. Esto también lo hemos comentado en un podcast en el Dial y corresponde a la suspensión en todo el territorio nacional hasta el 30 de septiembre del año en curso de la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles. En uno de los artículos del decreto se determinan cuáles son los inmuebles concretamente que están sujetos a esta medida. Nos vamos a remitir a el audio de ese podcast para que ustedes puedan tener mayor información al respecto. Con respecto a otra de las decisiones que nos parecen tienen verdadera y directa aplicación a lo que son los consorcios y los conjuntos inmobiliarios, podemos citar el DNU 325/2020, que es del 31 de marzo de este año, en donde se prorroga, obviamente, el aislamiento obligatorio, preventivo y obligatorio. Y se hace esto hasta el 12 de abril de este año.
En el DNU 326 se crea el Fondo de Garantías Argentino que instruye, por medio de este decreto de necesidad de urgencia, constituir un fondo de afectación específica. Es muy posible, que se llama FOGAR, es muy posible que este fondo también implique un apoyo no solamente a las micros, pequeñas y medianas empresas, sino también a los consorcios y los conjuntos inmobiliarios, pero esto quedará sujeto a la reglamentación. Por su parte, el DNU 329 de emergencia pública es uno de los más importantes de los últimos días, debido a que el presidente de la Nación, por este DNU, determinó la prohibición de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, 1730 del Código Civil y Comercial, por el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación, 31 de marzo, repetimos. Y también se prohíben por este mismo decreto las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, también por el mismo plazo, 60 días a partir de la publicación en el boletín oficial. Quedan exceptuadas, como lo dice el mismo decreto en su parte final, las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, puesto que estas son las acordadas en forma individual o colectivamente y con determinación de goce de haberes por lo menos restringidos. Salvo esos casos, el resto de las suspensiones y obviamente los despidos se encuentran prohibidos por 60 días, y esto es de plena aplicación a las personas jurídicas, consorcios y conjuntos inmobiliarios. El DNU 332 de este mismo año, del 1 de abril, determina la creación del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Este DNU establece una serie de requisitos para atender precisamente en la emergencia a las empresas y también a los trabajadores de dichas empresas. Entre otras cosas, se establece las asignaciones compensatorias al salario y además también se ponen nuevamente en vigencia los llamados repro, a los fines de que las empresas puedan contar con ellos para poder cubrir parte de los salarios de los trabajadores. No queda claro todavía, faltará la reglamentación, si esto también podrá aplicarse no solamente a las pequeñas, medianas empresas, sino también a los consorcios y conjuntos inmobiliarios. Si seguimos en el derrotero de los decretos, ahora no de necesidad de urgencia, sino decretos simples del Poder Ejecutivo, vamos a encontrar que el 31 de marzo se dictó el 327, por el cual se prorroga la suspensión del curso de los plazos en la administración pública. Es decir, todas aquellas tareas o trámites administrativos que tengan que ver con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y por el Reglamento de Procedimientos Administrativos del Decreto 1759/72, que fue ordenado en el año 2017, su texto fue ordenado en el año 2017, se suspende hasta el 12 de abril, es decir, hasta por ahora la fecha en la cual terminaría la cuarentena obligatoria, los plazos en los cuales, por supuesto, pueden haber trámites iniciados por consorcios y conjuntos inmobiliarios. La resolución 279/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada el 1 de abril, también tiene que ver con el objeto de este video, atento que los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el aislamiento social preventivo y obligatorio quedarán dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. Cuando sus tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada. La necesidad de contratación de personal, y esto es muy importante porque es lo que se agrega a la primera parte de este decreto, de esta resolución del Ministerio de Trabajo, tenía que ver con otras resoluciones, pero lo que importante es que se agrega ahora que todas las nuevas contrataciones que tendrán un carácter extraordinario en los términos del artículo 99, es decir, el contrato de trabajo eventual de la Ley de Contratos de Trabajo, texto ordenado del año 1976 y sus modificatorias. Pasando a las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Resolución General 4690 de este año, del 30 de marzo, publicada el 1 de abril de este año, establece la regularización de obligaciones tributarias que incluye también a los consorcios de propietarios y la prórroga. Recordemos que por la resolución 4667 de la AFIP se incluía
dentro de las entidades civiles a los consorcios y conjuntos inmobiliarios a los efectos de que puedan acogerse a los beneficios de la moratoria impositiva. Bueno, esta resolución lo que hace es postergar los plazos, prorrogar los plazos, no ya al 30 de abril, sino al 30 de junio de este año, y también se extienden las condiciones previstas para los plazos de facilidades de pago presentados en el mes de marzo a aquellos que se consoliden en el mes de abril y hasta el 29 de mayo de 2020 inclusive. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo también emitió normativa. La disposición 5/20 establece una serie de enunciados con respecto a la emergencia pandemia COVID-19 y unas recomendaciones especiales para trabajadores exceptuados del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio a través de 4 anexos que ustedes podrán ver seguramente en el compendio del dial de normativa, así como también en el boletín oficial en la separata de coronavirus COVID-19, que es muy completa, obviamente con toda la información oficial. Por esa resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo se incluye también en alguna de sus recomendaciones a los trabajadores de edificios y conjuntos inmobiliarios. Ahora pasamos a la resolución 296/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la cual hay una prórroga automática de las medidas adoptadas en otras resoluciones, la 207 y la 233 de la misma cartera del Poder Ejecutivo. Esta última, la 233, está directamente relacionada con los trabajadores de edificios, declarándola no solamente una actividad esencial, sino además regulando esa actividad durante la pandemia. Esta prórroga se establece hasta el fin de la cuarentena, es decir, por ahora hasta el 12 de abril del corriente año. La decisión administrativa 450/2020 establece un listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. Se agregan, recordemos, a los 24 existentes mediante el decreto 297/2020, ampliado por la decisión administrativa 429, y ahora esta nueva que amplía el listado de actividades y servicios declarados esenciales, como por ejemplo, con respecto a los conjuntos inmobiliarios o los consorcios, a estas personas jurídicas, la venta de insumos y materiales de la construcción provisto por corralones se abre, es decir, de aquí en adelante no están obligados al aislamiento, y también los servicios esenciales de mantenimiento y fumigación. En el marco de la legislativa local, es decir, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a encontrar, además del decreto de necesidad de urgencia 1/2020, que ya hemos mencionado en nuestros anteriores trabajos escritos con respecto al coronavirus y la propiedad horizontal, además de este, que además ha sido también prorrogado, porque la fecha de vencimiento de la emergencia para la Ciudad de Buenos Aires es hasta el 15 de junio del 2020, vamos a encontrar dos decretos, mejor dicho, dos disposiciones de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor que son muy importantes a los efectos de los consorcios y los conjuntos inmobiliarios y las administraciones de estos entes. La primera ya la habíamos comentado por escrito en uno de nuestros trabajos. Se suspende la entrega en formato papel de las liquidaciones de despensa de los consorcios de propiedad horizontal de la ciudad a fin de prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio del coronavirus en la población consorcial. Además, por esa misma disposición de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor de la comuna porteña, lo que se hace es también prorrogar los vencimientos de las matrículas de los administradores, siempre y cuando vencieren dentro de este periodo de cuarentena por la pandemia. Y finalmente vamos a encontrar la muy reciente, porque fue dictada el viernes pasado, el viernes 3 de abril, la 2594 de esta misma Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor, todavía que se encuentra publicada, como decíamos, el viernes pasado, el 3 de abril, donde se suspende con carácter excepcional los plazos administrativos correspondientes a las actuaciones en trámite ante esta repartición a partir del 17 de marzo y hasta el 12 de abril del 2020 inclusive, extendiendo por 60 días corridos y de forma consecutiva los vencimientos que operen en dicho plazo.
Se garantiza así el óptimo funcionamiento y en especial con respecto a las audiencias en sedes comunales. Recordemos que por la ley 941 regula la actividad de los administradores de consorcios en la ciudad de Buenos Aires. La ley establece que pueden generarse denuncias por los consorcistas con respecto a las violaciones de esa ley. Para ello se establece un procedimiento instaurado por la propia ley 941 y también supletoriamente por la 757 de la ciudad, y esto implica primeramente un llamado a una audiencia de conciliación que por ahora, a través de esta resolución, de esta disposición, mejor dicho, de la defensa del consumidor porteña, quedan suspendidos por el término de 60 días corridos para poder llevarse adelante. Y finalmente vamos a encontrar la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, la 2597 de este año, obviamente, publicada también, mejor dicho, emitida el 3 de abril, pero todavía no publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se prorroga excepcionalmente hasta el 31 de mayo de 2020, inclusive, la duración del mandato conferido a los administradores de consorcios de propiedad horizontal de esta Ciudad de Buenos Aires, cuya renovación y rendición de cuentas debía ser tratada mediante asamblea presencial, y que mientras perdure las medidas de prevención tendientes a reducir los riesgos de propagación del contagio del coronavirus COVID-19 en la población, no podrán realizarse. Se instruye de esta manera, por esta disposición, a los administradores para que comuniquen de forma digital lo dispuesto en el artículo primero a los integrantes de los consorcios que administran acorde a lo establecido por la resolución 25, la disposición 2592, que fue la que comentamos recientemente. Y también se establece que de celebrarse asambleas, sea por la decisión mayoritaria de los consorcistas, contemplada en el segundo artículo de esta disposición, o ante cuestiones que resulten de naturaleza improrrogables, se dice que éstas deberán realizarse por la modalidad a distancia, es decir, instaura el procedimiento de asambleas a distancia o remotas, o también llamadas asambleas virtuales, debiendo los administradores procurar el uso de plataformas o cualquier canal digital que posibilite el derecho de participación y voto de los integrantes del consorcio. La conservación en soporte digital de la asamblea, esto es sumamente importante, digo que es el registro que nos quedará previo después a la confección del acta cuando sea oportuno, y la transcripción en el libro de actas de asambleas con todos los requisitos previstos en la normativa vigente. Debiendo proceder, dice la norma, a comunicar las decisiones adoptadas a los propietarios ausentes a los fines de ejercer el derecho tutelado por el artículo 2060 del Código Civil Comercial. Recordemos lo que sería la comunicación a los ausentes para que se expidan con respecto a las decisiones tomadas. Se exceptúa de esta prórroga en cuanto al mandato del administrador hasta el 31 de mayo del año en curso a aquellos consorcios que hayan implementado la asamblea virtual como forma de deliberación. Es decir, si se puede establecer, llevar adelante la asamblea virtual, no es indefectible que esto venza, los mandatos venzan el 31 de mayo, sino que directamente los consorcios así lo determinarán. Queremos hacer una pequeña digresión al respecto. Durante muchísimo tiempo hemos sostenido que la ley vigente, especialmente la ley especial a través del título correspondiente en el libro cuarto de Derechos Reales a la propiedad horizontal, no preveía o no prevé la realización de asambleas virtuales o remotas, es decir, asambleas a distancias. Simplemente en estos tiempos de reflexión y de uno estar quizás no tan atareado con el día a día, hemos reflexionado y hemos estudiado un poco más en profundidad. Y en verdad también vemos que la normativa no prohíbe la existencia o la posibilidad de que se den asambleas virtuales o asambleas a distancias dentro de los consorcios y los conjuntos inmobiliarios. Obviamente habrá que tomar ciertos recaudos, es decir, que todos los propietarios estén enterados de que se van a realizar asambleas de este tipo, que estén en condiciones de poder participar, es decir, que tengan los medios tecnológicos adecuados para participar, más allá que después quieran o no voluntariamente participar, de que, como bien dice la norma, se utilice un soporte digital para reunir el contenido que posteriormente después va a ser volcado al libro de actas físico, como así corresponde, ya que es un libro
el libro de actas es uno de los libros obligatorios de los consorcios y conjuntos inmobiliarios. Es decir, no habría nada que obste a que esto se realice de esa manera con esos recaudos. La ley no lo prohíbe, por lo tanto, creemos que, más en los tiempos de urgencia y de emergencia en los cuales estamos viviendo, no es desdeñable la utilización de este método, siempre con los resguardos, los cuidados y el cumplimiento de la legalidad conforme lo que hemos podido explicar. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad especialmente para los colegas, los operadores jurídicos, los administradores de consorcios, los abogados propietarios y no abogados propietarios de consorcios y conjuntos inmobiliarios. Y por supuesto, un saludo muy fraternal a todos los miembros de la comunidad del Dial.com y a los trabajadores de la editorial. Muchas gracias.